Ya estamos de regreso aquí en Momentum, en la alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Damos inicio a la querida mesa de los viernes, la mesa política que tenemos con el doctor Héctor Javier Sánchez y también el doctor Alejandro Saldaña Ross. Perdón que luego andamos carneando ahí con lo de los títulos, pero es así. Y hoy tenemos un invitadazo que nos da mucho gusto que nos esté acompañando, que es Marco Castillo, codirector de Global Exchange, ahí en los Estados Unidos, y que nos acompaña y que es uno de los que también ha trabajado mucho el tema migratorio, lleva pues ya bastantes años trabajando el tema migratorio desde Centroamérica, México y los Estados Unidos, y pues con un seguimiento también con el trabajo que hacen, que han hecho las organizaciones que trabajan con migrantes, los albergues. Así que hay mucha información que tiene Marco Castillo, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Marco, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muy buenos días, queridos Héctor, Marco y Alejandro. Muy buenos días. Pues si les parece, vamos Buenos entrando. días, buenos días. Eso. ¿Qué Si tal? les Muy buenos parece, días, ¿eh? vamos entrando en materia, mi querido Héctor, Alejandro, Marco, Violeta, sobre este incendio que se dio, que lo hemos estado abordando desde distintos ángulos, el incendio que se dio en este centro de detención que le llaman estación migratoria, este centro de detención que estaba ubicado en Ciudad Juárez. El Molino Informativo, un medio de comunicación que está allá en los Estados Unidos, que desde Nueva York, que lo coordinan pues varios paisanos y paisanas que están allá desde la hermana República del Bronx, de allá de Nueva York. Pues bueno, han publicado también un trabajo y han hecho difusión, además del seguimiento que le dan a esto. Pues hay una frase que me parece que encierra muchísimo, de manera muy sintética, lo que sucedió en ese centro de detención. No fue el incendio, es la política migratoria. Así que, Marco Castillo, te daríamos la palabra. ¿Cuál es la valoración, además de este documento que firman poco más de 30 organizaciones? Sí, Ernesto, buenos días a todo el panel y gracias por considerar el tema. Bueno, pues es una tragedia terrible, devastadora, que desafortunadamente se suma a otras que ya han venido sucediendo en nuestra región. Recordemos la volcadura del autobús en Frontera Sur, que terminó la vida también de decenas de migrantes, y también recordemos lo que sucedió en Camargo, Tamaulipas, donde también un convoy de migrantes, sobre todo indígenas guatemaltecos, también fue detenido por un comando y después fueron asesinados todos ellos. Este cúmulo de tragedias migrantes que han sucedido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues nos da cuenta de que más allá de caer en la pregunta de que si Garduño, que si se mueve, que si renuncia, que si se va, realmente la pregunta de fondo es ¿hasta cuándo o cuántas vidas más, cuántas tragedias más tienen que pasar para que el Estado mexicano reconozca que esta postura o esta política migratoria está matando a las personas migrantes? Y bueno, pues también podemos pasar mucho tiempo discutiendo sobre que si Estados Unidos la impuso, que si México está tratando de salvar su soberanía, o que si México está haciendo ya de por sí mucho por los migrantes en términos de brindarles solicitudes de estancia. Pero lo cierto es que para mí, y creo que la carta también apoya esta postura, es que sin duda alguna es un fracaso
de ambos países. Es un fracaso de ambos países en su incapacidad de adaptarse a la realidad de la movilidad humana de la región, de la incapacidad de responder con humanidad, como lo dictan los acuerdos que el propio país ha firmado, frente a las personas que huyen por causas de desastres naturales o tragedias de seguridad o violencia en sus países de origen. Hemos fracasado como región México-Estados Unidos en tener una política pública que atienda a todos los intereses, que atienda los intereses de los estados, de los migrantes y que ponga los derechos humanos al centro. Por ahí comienzo yo. Muchas gracias, Marco Castillo. Alejandro, ¿cuál sería tu análisis después de esta tragedia que vivimos? Y bueno, a mí me parece muy importante el título que ha puesto Marco Castillo, no fue el incendio, pero bueno, y también muy importante lo que él dice, esto que afectó a personas, mayoritariamente este incendio a personas indígenas y personas de color, que también ese es algo que poco yo he visto en la discusión y que qué bueno que Marco lo ponga aquí, lo coloque. ¿Cuál sería tu valoración y análisis, Alejandro? Pues obviamente coincido con todo lo que acaba de comentar Marco, ¿no? Y justamente esta semana lo publiqué ahí en Rompeviento, ¿no? Que no es un hecho aislado ni es un accidente, sino es el resultado de toda una política migratoria que se suma, ya lo mencionó Marco hace un momento, pero son muchísimas los eventos en donde han fallecido migrantes, ¿no? Accidentes de carretera en Veracruz, en San Luis Potosí, en Puebla, en Oaxaca, masacres en Cadereyta, en Güemes, San Fernando, ya sabemos este caso desde hace varios años, trenes descarrilados acá en Tabasco y otros lugares, y personas que han sido, que han muerto, algunas de ellas todavía no se sabe ni por qué, en estaciones migratorias, vaya eufemismo para decir lo que en realidad son, que son centros de detención, como en Ciudad Juárez o en misma Ciudad de México, ¿no? Entonces, todo esto visto en conjunto, pues es una necropolítica, ¿no? Es decir, es toda una política de muerte que busca disuadir algo que de suyo es prácticamente inevitable, que es la migración como un fenómeno global, no es un asunto que solamente pertenece al continente americano, Centroamérica, etcétera, sino de orden global. En este sentido, no hay mayor diferencia entre las personas muertas por la política migratoria en el centro de detención de Ciudad Juárez, como por ejemplo los migrantes ahogados en Italia, en las costas de Italia, también que estaban en busca pues de perspectivas de vida, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que siendo esto justo, particularmente el gobierno de López Obrador y el presidente en particular, tiene parte de razón, hay que señalarlo, que hay que ir a las causas que motivan la migración. Y estas están asociadas, sí, con la desigualdad, por supuesto, con la pobreza, con los escenarios de violencia que se viven en muchos países de Centro y Sudamérica. Todo esto es cierto, ¿no? El tema es que es de tal complejidad y de tal magnitud que inversiones que son importantes, pero no son suficientes para contener el flujo migratorio, como esto de llevar el programa Sembrando Vida a Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Está muy bien, pero el tamaño del problema frente a los montos de inversión, pues es muy pequeño, ¿no? Y la otra es que el otro responsable, pues sin duda alguna, son los Estados Unidos, ¿no? Que valoran su política migratoria, construyen su política migratoria mucho en función de sus criterios electorales, ¿no? Entonces, mientras estas políticas migratorias sigan siendo punitivas, sigan siendo oscilantes en términos de los propios procesos electorales allá y acá, quien va a pagar con sus vidas, pues van a seguir siendo las personas migrantes, ¿no? Lo que es cierto, y es en esta carta firmada por muchas organizaciones de Estados Unidos, de México, de otros países de Centro y Sudamérica,
es que estos famosos estaciones migratorias sí tienen que transformarse en otra cosa. O sea, y bueno, y por información reciente nos enteramos de que en el centro de Ciudad Juárez, pues las extorsiones estaban a la orden del día. O sea, el famoso pago, pues, ¿no? Llámenle como quieran, corrupción, pago de piso, lo que sea, y que muchos de estas personas que murieron ahí fue simplemente porque no tuvieron los $200 para pagar y que los guardias y los custodios pues los dejaran en paz, ¿no? Entonces, sí tiene que venir una transformación de los centros migratorios, pero no puede venir simplemente como una decisión de gobierno popular, ¿no? Tiene que venir acompañada con un proceso de justicia profundo, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez, pues no se puede quedar solamente en el vinculación a proceso, pues de 4 guardias y un migrante y 2 o 3 más que puedan estar ahí vinculados, ¿no? No, quienes son los directamente responsables de la política migratoria, obviamente es el contraalmirante Salvador González Guerrero, que es el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Por supuesto que es Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, y quien también tendría que rendir cuentas es Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación y de quien depende el Instituto Nacional de Migración, y quienes diseñaron o han diseñado la política migratoria en estos últimos años, pues no hay más que decirlo, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Todos ellos tendrían que al menos declarar, al menos presentarse en aras de pues construir un escenario de justicia y de garantía de no repetición. Este sería mi comentario. Ya, pues gracias, Alejandro. Héctor Javier Sánchez, ¿qué decir al respecto? Hijo, pues muy lamentable la situación que vivimos en México, bueno, y en otros países del mundo, ¿no? Este es un fenómeno mundial. Yo lo veo como un elefante grandote, muy grandote, que como bien dicen Alejandro y Marco, pues si nada más atacamos una parte ahora sí que de este animal, pues no vamos a solucionar las cosas, ¿no? Me parece que el culpar, como ya lo mencionaba Alejandro, a una sola parte pues sería, pues ahora sí que quitarle una pierna al animal, ¿no? Pero son muchas más cosas las que están ahí, ¿no? Nada más habría que ver las cifras que tenemos entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, la Organización Internacional de la Migración más o menos tiene cálculos de que de marzo del 2020 al 31 de diciembre de 2022, Estados Unidos ha pues, deportado más de 2.5 millones de personas bajo el título 42 y otras 2.5 millones bajo el título 8, que también es una parte del Código de Estados Unidos que trata sobre procesos migratorios. Es decir, estaríamos hablando de más de 5 millones de personas que han sido deportadas desde Estados Unidos y con una serie de medidas que para nada solucionan el problema, ¿no? Por ahí están el rollo de que las personas tienen que solicitar asilo desde sus países de origen, lo cual pues no resuelve nada, porque pues pueden ser eso y nada que sea lo mismo. Y luego también está la situación de que van a aceptar 30,000 personas mensuales. Esto también siempre y cuando pues tengan un patrocinador, imagínense, ¿no? Como si fueran no sé qué situación, ¿no? Y luego pues a México le enjaretaron el quédate en México, ¿no? Y aquí lo hemos insistido muchas veces, mientras nuestro país no tenga una infraestructura que le permita ser más autosuficiente y menos dependiente de Estados Unidos, insistimos, por lo menos 75-80% del comercio de México depende de Estados Unidos, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones. Y peor aún, ya se mencionaba el caso de Estados Unidos, pero también habría que mencionar el caso de los países que están en la parte, pues ahora sí que abajo de nosotros, ¿no? Lo que se llama Centroamérica, está Guatemala, El Salvador, Honduras, inclusive países de más abajo Sudamérica, donde las situaciones en términos socioeconómicos pues no son muy distintas a las que tenemos en México, con muchos pobres y muy pocos millonarios que ahora les llaman, en donde inclusive en situaciones como la pandemia no dejaron de ganar dinero, no dejaron de enriquecerse y por supuesto la población no dejó de empobrecerse. Entonces creo que este es un fenómeno que habría que abordarse desde muchos ángulos y que el solo atacar uno, solo digamos, pues ahora sí que pues, ser disponible para algunas cuantas personas no va a solucionar nada y eso tiene que ser de una manera global y que mientras Estados Unidos no cambie la política que tiene hasta ahora, muy difícil se va a solucionar. Lo único que vamos a estar
casi pidiendo, son paliativos para que no se den tanto este tipo de situaciones. No más el indicador de cuánto dinero Estados Unidos le está dedicando a la guerra de Ucrania y cuánto dinero le está dedicando, digamos, a la situación que tiene México y Centroamérica, que a final de cuentas, pues, mucho de la situación que vivimos en nuestros países tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos, que nos ha hecho, pues, prácticamente unos países bananeros, perdón por el término, pero pues muy subdesarrollados, en donde en el mejor de los casos, pues nos vamos a ir desarrollando, pero hacia el subdesarrollo, con grandes márgenes de diferencia que se van, pues en vez de achicarse, se van haciendo igual de equitativos o más si cabe el término, y que con esto, pues difícilmente las personas de abajo van a buscar Estados Unidos. Bueno, pues ya habría que asomarse aquí a Tapachula, recorrer sus calles del centro y de la periferia y veremos que prácticamente pues tenemos ya una exposición de personas pues de todas partes del mundo. Y obviamente no estamos hablando de potentados, sino de pues, personas que pues, están en busca de condiciones más dignas de vida, ya sea desde el punto de vista de seguridad, económico, o inclusive también ya ahora hay que ir aumentando las cuestiones que tienen que ver pues, con el medio ambiente y con el cambio climático. Con eso abriría yo. Muchas gracias, querido doctor. Pues ese es un punto también, lo de la migración, producto de esta crisis también climática que estamos viviendo en el mundo y que eso también está generando un fuerte desplazamiento y que eso también hay que agregarlo al análisis. Gracias, Héctor. Marco Castillo, dos cuestiones que yo quisiera preguntarte. Uno, sobre esto que tú señalas y que señalan estas organizaciones que México y Estados Unidos se apresuran a deslindarse de toda responsabilidad y culpar a la población migrante como esto, de esta tragedia que se está viviendo y en general, pues de migrar, ¿no? De migrar, así culparlos a ellos y no ver esta situación ya más estructural de cuál es la causa de que los lleva a migrar y qué es lo que está generando esto. Entonces, si podemos abundar sobre esta situación de responsabilizarlos a ellos y dos, y bueno, y no asumir la responsabilidad tanto en México como en Estados Unidos, y cuál sería la valoración que ustedes están haciendo de esta propuesta que está, bueno, pues que el padre Solalinde acá en México ha filtrado en torno pues a la creación, a la desaparición, a la posible desaparición del Instituto Nacional de Migración y a la creación de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, donde ya no estaría presente el ejército y donde él dice que, bueno, tendría que haber un cambio pues radical de esta política migratoria. ¿Cuál sería su valoración también de ustedes sobre esto? El micrófono, Marco. Sí, perdón, sí, pues vaya preguntas. Estás poniendo el dedo en las IES, porque sin duda alguna el diablo está en los detalles, como se dice, y nuestro gobierno mexicano tiende mucho a ganar las disputas de las grandes, y concentrarse mucho en la disputa de la narrativa general, de las narrativas generales, de las ideas generales de justicia, pero en muchos de los detalles podemos reconocer e identificar que aún no se superan prácticas del pasado, prácticas nocivas. Y bueno, pues en este caso, frente a la respuesta de emergencia que el gobierno de México se apresuró a dar frente a la tragedia de Ciudad Juárez, optó por guardar silencio frente a la responsabilidad de Garduño, quien todos sabemos ha sido cercano al presidente López Obrador desde hace muchos años y que comparte, más bien que asumió una misión que le asignó el propio presidente de impulsar una política que le permitiera cumplir con las demandas de Estados Unidos y al mismo tiempo tratara de mantener vivo un discurso de apertura, de solidaridad con los refugiados. Entonces, él es básicamente el autor del Frankenstein, que es hoy la política migratoria mexicana. Entonces, frente a esta crisis, obviamente le toca resumir la responsabilidad pues a Garduño, pero junto con el presidente. Entonces, para salir al paso, lo hacen de esto un asunto de seguridad pública, sacan a la secretaria Rosa Isela, y ella de inmediato se apresura a poner sendas órdenes en contra de iniciar procesos en contra de una empresa privada que es la que, es la que opera esta estancia temporal, y dos,
y se van contra un migrante, una persona migrante que dicen ser la presunta iniciadora del incendio de la protesta. Entonces, estas dos acciones, tanto a la empresa como a la persona migrante que se le responsabiliza, son actos que pretenden verle la cara a la gente, por falta de otros términos, verle la cara a la opinión pública, tratando de tomar una acción en consecuencia a este incendio, pero que es evidente y frente a los propios ojos de la opinión pública, que es mucho más que esas responsabilidades. Y en el caso de la persona migrante es gravísimo, porque ponerla o sujetarla a proceso es revictimizar a alguien que estaba de por sí detenido, no conocemos las circunstancias ni su historia, estaba obviamente en condiciones de privación de la libertad a pesar de que se les llaman estancias temporales, hizo uso de un legítimo derecho a protestar y el nivel de radicalidad de su acción está vinculada al nivel de sordera que había, como todos saben, dentro del centro de detención. Y bueno, pues ahora resulta que se le quiere responsabilizar por expresar su frustración, por protestar, por estar en ese lugar. Es profundamente injusto. Pero lo que quiero señalar nada más para sostener mi argumento es dos cosas. Está documentado por la sociedad civil de Ciudad Juárez que en semanas y días anteriores al incendio, la delegación del Instituto Nacional de Migración seguía conduciendo redadas como lo están haciendo en la frontera, deteniendo a personas que incluso tienen permiso de estancia. Dentro de las personas detenidas, seguramente había personas que ya tenían su oficio de tránsito, incluso oficio de salida. ¿Por qué? Porque la política, el Frankenstein de la política migratoria, está dándole permiso a la gente para que llegue al norte y en el norte los esperan, los vuelven a detener y los vuelven a regresar al sur y hacen una política, una práctica de ping-pong donde están jugando con la gente a llevarla de un lugar a otro, usando lo vago de los oficios que otorgan, porque en el norte les dicen no, ya se te venció, o no, solo este es válido para Ciudad de México, o hasta Ciudad de México solo es válido en Tapachula, y así están jugando con la gente, y eso es lo que estaban haciendo con personas migrantes que estaban ahí. Número dos, los videos son evidentes de que personal de migración oficial y de gobierno estuvo ahí presente en el lugar viéndolo y fue testigo del incendio, volteó la cara, volteó la vista. También es evidente que las estancias temporales son una política del gobierno, no una ocurrencia de una empresa privada, son una política del gobierno que se repite en todas las regiones del país y además el riesgo de un nuevo incendio es inminente en este momento en cualquiera de esas otras. Podrán intentar detener a 20 empresas, a 20 policías de seguridad privada y eso no va a detener la percepción y la idea de que es la política migratoria, el hecho de que es la política migratoria. Y criminalizar migrantes es una práctica, vaya, que casi ni Obama para regresarle en los términos de la presidencia. O sea, responsabilizar a los migrantes es una decisión terrible, penosa, para las páginas lamentables de lo que hemos visto en materia de política migratoria en la región. Y sobre lo de Solalinde, pues yo solamente diría, no sabemos hasta que no sabemos. Me preocupa mucho el tema de entrarle al debate de qué va a venir y que si es cierto que Radio Pasillo, cuando en realidad ahorita la urgencia es la responsabilidad de lo que sucedió y lo que en este momento, antes de que entre quien sea que vaya a entrar, se tiene que hacer para fincar responsabilidades de hacer los cambios. Entonces, el enfoque es lo que está sucediendo ahorita frente a nosotros. Solalinde puede traer mensajes apoyados por el presidente, puede estarse imaginando cosas, puede ser una hipótesis, una teoría, un plan que no se sabe cómo se va a implementar. Yo tendría mis serias dudas sobre qué tanto la Guardia Nacional se va a alejar de estas funciones, pero bueno, pues sostenerse en los dichos de una persona es por ahora, solamente especular. Gracias, gracias Marco. Si te parece, mi querido Héctor Javier, más allá de que quieras añadir algo más a lo que se está planteando aquí, incluyendo este anuncio, aviso de
Solalinde, que ayer alguna gente me reclamaba, que decía, que como decía el sabio de Juárez, pero qué necesidad tiene de estar haciendo un anuncio Solalinde de algo que ni siquiera es oficial y que en dado caso pues son las autoridades, el presidente de la República, quien tendría que explicarlo y formalmente decir, pues ahora va a ser de esta manera, estos son, se va a crear este nuevo órgano y ahora va a ser dirigido por tal y tiene un consejo con estas características y la Guardia Nacional y el Ejército ya no van a estar. No sé, creo que me parece de parte de Solalinde irresponsable de haberlo lanzado así, como es una propuesta, entiendo de él, porque así lo ponían en las imágenes, pues creo que es un tema bastante delicado y quienes hemos dado mucha cobertura al tema y quienes llevan años trabajándolo, pues sí, es nada más, no considero que fuese necesario, pero lo que sí me parece pertinente es qué corrección van a hacer las autoridades de cómo están llevando esta investigación y quiénes están pagando los platos rotos cuando la responsabilidad tendría que asignarse hasta allá arriba, no hasta allá abajo, como me parece que está sucediendo. Entonces, sobre eso, que si quieres añadir algo más, pues adelante, Héctor, y pasaríamos al tema, pues de esta sorpresa que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de anunciar que le compraba que le compraba 13 plantas a Iberdrola, es decir, Iberdrola pues vendió el 80% de sus plantas que tenía aquí en la Ciudad de México, finalmente logró doblarle las manos pues, a ese gigante corporativo que tanto daño ha hecho en varios países, particularmente también en España. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Y si me dejas, pues ahora sí, tener algunas consideraciones del anterior tema, pues nada más llamar ahora sí que a las personas que nos hacen favor de vernos, que pues nos humanicemos más en este tema de los migrantes, ¿no? México expulsó solo en 2022 106,000 personas de nuestro país, y no se nos olvide que, bueno, pues gran parte de la economía mexicana también está sostenida por las remesas que, pues ahora sí que nosotros recibimos desde Estados Unidos, ¿no? El año pasado fueron 58,000 millones de dólares que se tuvieron. Entonces, nada más imaginémonos para que pues, no demonicemos y no pues, estigmaticemos, discriminemos a la población migrante, que en algún momento pues vayamos a toparnos por ahí con ellas y con ellos, y que efectivamente en cada acción, en cada llamado que se haga, pues nos unamos, nos solidaricemos y pues apoyemos este tipo de luchas, ¿no? México pues también ha tenido su parte ahí en Estados Unidos de detención, y todo eso tampoco se nos debe de olvidar. En 2022 en Estados Unidos se detuvieron a 2,578,000 personas, de esos 31% eran mexicanos. Y si bien hace rato yo decía que este es un fenómeno que pues, ahora sí que como un gran elefante, nada más lo vamos a poder solucionar si lo atacamos en su totalidad, por lo menos ahora sí que lo urgente, como bien decía Marco, pues ir resolviendo todos los pedacitos que podamos, ¿no? Por ejemplo, ahí está el mismo Instituto Nacional de la Migración, que no es nuevo, desde hace mucho tiempo viene, pues ahora sí que, pues con unos niveles de corrupción muy altos, con unos niveles de capacitación también bastante bajos, con puros moches, con muchas extorsiones, muchísimas, con una falta de capacitación y migración junto con la Guardia Nacional y otros organismos del Estado, pues finalmente se convirtieron en el gran muro que Donald Trump anunció que México lo iba a pagar, que a lo mejor Donald Trump se lo imaginaba de ladrillos, pero pues que ha sido de facto humano, y que efectivamente, pues bajo estas consideraciones, México lo está pagando. Y en este sentido, pues ahí me pareció muy lamentable, le comentaba hace rato a Alejandro, las declaraciones del secretario de Gobernación, que enseguida le pasó la bolita, la papa caliente al secretario de Relaciones Exteriores, cuando esto efectivamente tendría que verse desde una visión absolutamente de conjunto. Yo creo que si México no resuelve en este tipo de situaciones, bueno, todas las que se puedan, en la mayor medida de lo posible, pues va a terminar siendo ya no un tercer país, sino un país en vez de tránsito, en un país de destino de estas personas que no van a alcanzar a llegar
Entonces, pues habría que ir asumiendo otro tipo de posturas para que pues, les demos todas las condiciones necesarias para que tengan una vida digna estas personas, porque también la migración de las y los mexicanos no se va a parar hacia Estados Unidos. En el tema de Iberdrola, pues mira, Oye, súper interesante. Héctor, nada Adelante, más dame chance tantitito, adelante, adelante, rápidamente Alejandro, un adelante. comentario muy rápido. El que quieras, Justo lo que adelante. hace un momento decía Marco, digamos, cómo se fue armando toda un discurso, una narrativa en torno a lo que aconteció en Ciudad Juárez, es mi artículo de esta semana en Rompeviento TV, que se llama Cortafuego. Y un poco lo que digo ahí es que lo que hicieron fue hacer un cortafuego, ¿no? Es decir, quemar una franja para evitar que el fuego llegara a otros lados. Simplemente la invitación a leer mi columna de esta semana, que se llama Cortafuego y habla justo sobre lo de Ciudad Juárez. Y ahorita les vamos a pegar la liga para que pueda acceder Órale, directamente a este artículo. gracias. Sí, y no sé si Marco tuviera algún otro comentario también. No, no, no. Adelante, adelante, Héctor, ¿no? Sí. Bueno, pues lo de Iberdrola, ¿no? Pues mira, es interesante leer los diarios, por ejemplo, La Jornada, cómo manejó la noticia y cómo la manejó el Financiero, cómo la manejó el Universal y cómo la manejó el Reforma, ¿no? Por un lado, pues por supuesto, ahora sí que la nueva nacionalización, que se tiene que ver con la electricidad, una cuestión muy buena. Ya sabemos pues la expoliación que hace precisamente Iberdrola, no solo en México, ¿no? Sino inclusive ahí en sus propios coterráneos, cuánto les está costando la electricidad, sobre todo en las épocas de mayor frío, donde se da el mayor consumo, pues por supuesto por las temperaturas que hacen que la gente pues prenda sus radiadores, etcétera, y que pues les aumentó de verdad más del 100 o 200% en algunas zonas que inclusive tendrían que estar lavando en la madrugada, alumbrándose con velas, etcétera, etcétera, ¿no? Y si eso lo hacen en España, que es donde está su matriz, pues ¿qué nos podemos esperar aquí de México, no? Entonces a mí me pareció una medida muy buena, muy buena. Me parece ser que tendría que ser el inicio de una serie pues, de procesos que llevaran a que México no fuera pues, tan dependiente en términos energéticos como pues, nos dejaron durante el neoliberalismo. Y por otra parte, el discurso de los otros, ¿no? Por supuesto, para Reforma, para estos periódicos, ha sido una pésima señal el que López Obrador le haya comprado pues estas plantas a Iberdrola. Por una parte, porque nos menciona que son plantas viejas y que en el mejor de los casos, aun cuando estén funcionando, su vida va a ser muy corta. Y por otro lado, lo toman como una señal de que Iberdrola vende, pues porque por tanta presión que tuvo por parte del gobierno de México, pues es un indicador de que aquí no hay seguridad para que las empresas internacionales vengan a invertir al país. Y entonces, pues, pobrecito de México, se lo va a llevar, pues ahora sí que, como diríamos en términos del presidente Peña Nieto, al despeña Nieto, y que pues a ver que ya hay momento de parar, ¿no? Hay por ahí varias columnas que hablan de que ya es tiempo de que se pare esta situación del gobierno de la 4T, ¿no? En mi opinión, creo que es una medida adecuada, es una medida acertada, que la cual se tendría que ir acompañando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver pues, con el mantenimiento, con la readecuación de las plantas, con las rutas, y nada más habría que ver, ojalá nos dieran un informe de los nuevos clientes que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que pasan desde los OXXO a otras empresas bancarias, que pues cuánto dinero le podrían estar aportando al gobierno mexicano y que en algún momento dado pues ayuden a resarcir los por lo menos 6,000 millones de dólares que va a costar esta operación financiera. Con eso abriría. Muchas gracias, Héctor. Pues sí, esto que tú señalas, pues es una realidad, depende de dónde se lea la noticia y es como la podemos analizar, ¿no? Y privó en la prensa esto de que es una falsa nacionalización. Eso fue parte del discurso, que se estaba comprando chatarra, como tú dices, que además nos estábamos endeudando y que, bueno, las tasas de interés van a subir nuevamente y que le estábamos haciendo un mal negocio. Y bueno, y que además era una empresa privada la que la va a administrar y que no era Iberdrola el que decidía. Bueno, no era el gobierno el que había ganado la batalla contra Iberdrola, sino que era Iberdrola quien decidía irse y dejarle esto. Entonces, toda esta narrativa que me parece que tú has descrito muy, muy bien, querido Héctor. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración, Alejandro,
sobre esto y sobre un discurso que me parece que ayer poníamos aquí incluso el texto del secretario de Hacienda, ya no lo que dijo en la conferencia que se dio en Palacio Nacional, sino ya el comunicado que da Hacienda, porque hay una gran confusión de a quién le va a pertenecer, quién va a administrar y cómo se va a financiar, ¿no? Y ayer pusimos el extracto de lo que señala Hacienda y bueno, desde nuestra perspectiva, lo comentamos ayer, aunque decimos que todavía falta información por parte del gobierno federal, pues es clara esta información que se va a financiar por un vehículo financiero, un vehículo de inversión que es a través del Fonadín y con la banca de desarrollo. Esta es la forma y lo va a administrar empresa que ha generado mucha polémica, que es México Infrastructure Partner. Esa es una de las situaciones que están aquí argumentando que ellos lo tendrán. ¿Cuál es tu valoración, querido Héctor? No, Alejandro, te toca, Alejandro. Alejandro, perdón, sí, perdón, Ale. Es mi turno al vato. Es tu turno. Y pues ahí hasta se patinó Ricardo Rafael, ¿verdad? Está enrachado ahí, Mira, Alejandro. yo como suelo hacerlo, me coloco justo en donde me pegan de los dos lados, pues, ¿no? Pero pues, o sea, me ha gustado estar y pues me aguanto, ¿no? Mira, yo creo que hay que separar las narrativas con lo que comentaba hace un momento Héctor, digamos, de lo que está detrás de las narrativas, ¿no? Yo creo que al principio sí fue un exceso hablar de una nueva nacionalización o una renacionalización, sobre todo porque hay un mar de dudas con respecto a todo este proceso, ¿no? No digo que no lo sea, pero me parece que soltarlo así sí me pareció un discurso excesivo. Y por el otro lado, también me parece absurdo esta idea de decir que se compró chatarra. No, o sea, dentro de las 13 plantas hay algunas que sí tienen más de 20 años. Hay que ver qué porcentaje de ellas, no me acuerdo ahorita. Hay otras plantas que tienen una vida de entre 10 y 15 años, ¿no? Y algunas plantas, las menos, hay que decirlo, digamos que tienen una vida de 5 años o menos, ¿no? Entonces, este análisis fino habría que hacerlo también, ¿no? Las condiciones de cada una de las plantas, etcétera. Pero bueno, de entrada me parece que yo no sé si por las tantas dudas que hay, si esto sea una renacionalización, y por lo que sí me queda claro es que tampoco es una compra de fierros viejos, ¿no? Eso sería en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo coincido mucho con lo que dice Héctor. Creo que lo que habría que ver es también los clientes a los que se abastecía, porque son empresas, quiero decir, los clientes a los que abastecían estas plantas, ¿no? Una parte muy importante de ellos son grandes consumidores, ¿no? Estamos hablando de plantas cerveceras, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de, ya lo mencionó Héctor, de los Oxxo y muchas otras empresas que consumen grandes cantidades de energía y cuyo pago de esa electricidad, lo sabemos ahora, era con unas tarifas pues bastante acomodadas por parte de estas firmas, ¿no? Y que ahora finalmente esos son recursos que van a dar pues a las finanzas públicas, digámoslo rápido, ¿no? Ahora, yo también tengo esa duda, Violeta, de este fondo que va a administrar. No, yo por más que he leído no me ha quedado claro el FMI, perdón, el el MIP, el Mexican Infrastructure, estoy recordando ya a nuestro presidente, Mexican Infrastructuration o algo así, Partners, ¿no? Eso me queda mucha duda, porque de entrada pareciera que es una venta entre privados a privados, ¿no? Y bueno, yo ahí todavía, la verdad es que no tengo claro, ¿no? Ahora, que quien va a operar las plantas es CFE, eso sí parece que está claro, ¿no? Y finalmente, un último comentario que yo quisiera hacer es que creo que el debate también se ha polarizado en términos de qué es mejor,
para la generación, distribución, etcétera, de energía eléctrica. El mercado, es decir, Iberdrola, o el Estado, es decir, CFE. Y bueno, es una discusión muy vieja, ¿no? Y lo que decía Héctor Javier tiene toda la razón. Estamos viendo muy recientemente los enormes costos que ha significado para el consumidor de a pie que las empresas privadas sean las que generen y distribuyan la electricidad, como en Europa, y bueno, los casos de cuentas de luz de miles de euros precisamente en las temporadas de invierno, ¿no? Y esta crítica que se ha hecho, no, es que los gobiernos no saben administrar y van a generar deudas, etcétera, etcétera, no saben administrar empresas de energía. Varias veces yo lo he repetido, es falso, o sea, hay casos, digo, por supuesto que ha habido casos de empresas que se han llevado a la ruina, claro, pero también hay muchos casos en el mundo de empresas públicas altamente eficientes, eficaces, etcétera, como es el caso, ya lo he mencionado en estos espacios de Hidro-Quebec, en Quebec, que es una empresa pública en donde incluso el sindicato o los sindicatos tienen participación y que no solamente dan el abasto de energía eléctrica para toda la provincia de Quebec, ¿no? Sino exportan parte de su producción de energía hacia otras provincias, bueno, Ontario en particular, e incluso hacia el norte de los Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan, hace varios años cuando hubo una caída de flujo energético en Nueva York, Boston, digamos, toda la costa este de los Estados Unidos, los canadienses, los quebecuas, tranquilamente dijeron, ¿quieren electricidad? ¿Cómo no? Nosotros se las vendemos, ¿no? Entonces, creo que es una falsa dicotomía. Hay empresas públicas eficientes y también hay empresas públicas muy corruptas e ineficientes. Hay empresas privadas en donde el mecanismo de financiamiento privado ha funcionado bien y también otras en donde ha funcionado mal. Así ha sido y podemos ver en diferentes escenarios en el mundo, ¿no? Lo que está fuera digamos, de la mira es una tercera posibilidad y es la generación por parte de comunidades autónomas, la generación autónoma y el autoabasto colectivo, digamos, saliéndonos de estos esquemas Estado o empresa, que pudiera dar mayor margen de autonomía a las comunidades. Creo que hay comunidades enteras en México, en el norte, particularmente en Sonora, en Chihuahua, etcétera, donde a través de energía solar, comunidades podrían ser autosuficientes en materia energética. Ciudades incluso podrían ser autónomas en su generación, su consumo de energía eléctrica. Pero es una tercera vía que ni siquiera está en la mesa de discusión. Se ha optado por el esquema o Estado o mercado, ¿no? Y esta tercera vía me parece que debería ser más explorada al menos, ¿no? Yo creo que aquí en el estado de Veracruz, con la cantidad de agua que hay, Tabasco también pudiera ser, comunidades pudieran tener acceso a electricidad sin estar necesariamente vinculadas o pegadas a un esquema Estado o iniciativa privada, o quizás en un estado, eh, digamos, en una situación mixta, ¿no? De tener una parte de autogeneración y también de tener una parte de consumo, por ejemplo, de la CFE, ¿no? Yo creo que esta es una tercera vía que había que explorar, ¿no? Incluso a nivel, por ejemplo, de empresas, de escuelas, de universidades, ¿no? Que a través de paneles solares y otros mecanismos pudieran acceder al menos a una parte digamos, proporcionalmente pequeña de su consumo, pero que a final de cuentas, si sumamos partes pequeñas de autoproducción, pues ya a lo mejor se convierte en un esquema pues que aligera mucho a la CFE y que permite avanzar en la construcción de autonomías. Este sería mi comentario. Gracias, mi querido Alejandro. Marco Castillo, pues hay varias cosas que tenían que ver también con Iberdrola y además estos beneficios que obtuvo esta empresa en sexenios anteriores. Y el propio presidente López Obrador, recordemos ahí que en una conferencia de prensa puso como ejemplo la parte de los Oxxos,
por ejemplo, el subsidio a los OXXOs, que hablaba, por ejemplo, de que había un subsidio de 26,544 pesos, es decir, que el consumo en promedio de los OXXOs en la cifra que manejaron, pues que estaba representando por tienda en 40,596 pesos el consumo por tienda mensual, y que los OXXOs estaban pagando pues 14,000, a un subsidio de 26,000 pesos, y muchas de estas empresas pues era a través también de Iberdrola. Y hay otro dato que también no olvidemos, que hubo un pleito ya fuerte también entre el gobierno de México e Iberdrola, cuando en el 2020 les aplicaron una multa de 9,000 millones de pesos por actos irregulares. Así que pues un pleito cantado que ya estaba desde hace mucho tiempo. Finalmente vimos ahí al presidente de Iberdrola con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estuvo a tal punto la discusión que el propio Andrés Manuel señaló en la conferencia de prensa, pues sí, sí, sí hubo una discusión fuerte. Yo les dije que era un insulto que hubieran contratado al expresidente Felipe Calderón, era un insulto para nuestro país, y él me dijo pues que yo era un presidente populachero o popular, populista. Así que bueno, una discusión y una decisión importante. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Sí, Ernesto, pues bueno, yo quisiera en todo caso agregar una perspectiva como siempre tratamos de hacerlo, pues regional, de Estados Unidos, el papel, y bueno, pues sin duda alguna, esta decisión y este hecho no puede entenderse sin dejar de lado la disputa por los recursos energéticos que hoy en el mundo está. No se puede ignorar esta disputa que tiene México con España por el pasado y por la protección que ha ofrecido a expresidentes, ni tampoco se puede dejar de lado el contexto de la guerra rusa ucraniana con Estados Unidos en el telón de fondo. Y esto es porque obviamente Estados Unidos históricamente y Europa han tratado de controlar la generación y distribución de recursos energéticos al mundo, y hoy lo disputan ferozmente con Rusia, que ese es el antecedente o el telón de fondo de esta lucha entre estos dos países. Está vinculada a tratar de cortarle a Rusia la posibilidad de tener o de construirse como una hegemonía energética. Y bueno, pues lo mismo pasa con España, que por muchos años se convirtió en un gran distribuidor de recursos energéticos y administrador de recursos energéticos en el continente americano, y el panismo le dio entrada con puerta grande a España a ejercer esa parte del mercado. En este contexto, sin duda alguna, la postura mexicana de recuperar plena soberanía sobre la energía eléctrica, pues es una acción que responde al agotamiento del neoliberalismo, al agotamiento de la promesa del neoliberalismo, de 30 años de gobiernos neoliberales que prometieron que compartir con la iniciativa privada la administración de recursos era mucho más efectivo que un Estado costoso, demagogo, que quería hacerlo todo. Y bueno, vivimos 30 años de fracaso tras fracaso, y demostramos que quienes se enriquecieron fueron empresas como Iberdrola, que se convirtieron en monstruos, que terminaron metidos en las elecciones como Odebrecht, y muchas otras, que en realidad, lejos de ayudar en la administración y una más eficaz, pues jalaron todo el agua para su molino o toda la luz para su molino. Y esta historia es lo que nos llevó a donde estamos. Hoy el pueblo mexicano quiere ver pleno control sobre sus recursos, y eso lo está haciendo el presidente López Obrador. Como lo dicen ya quienes me antecedieron, pues por supuesto que es algo que debe celebrarse. Estados Unidos no está contento, debemos decirlo. Estados Unidos no ve con buenos ojos el crecimiento de la soberanía energética de México, quiere hacerlo dependiente, es parte de su mercado, América Latina es parte de su como nos han tratado, como patio trasero.
Y bueno, pues en este sentido es un acto de desafío, una acción política que también le dice a Estados Unidos, somos soberanos y podemos dar marcha atrás a muchos de los acuerdos energéticos. Entonces Estados Unidos pone sus barbas a remojar y no podemos negar que ahí Estados Unidos es otra cosa más que no le va a gustar de la administración López Obrador. Pero haciendo eco a lo que Alejandro comentaba, para mí el debate no está en alimentar esta narrativa subsidiada desde Europa o Estados Unidos de que máquinas chatarras, mala venta, o tampoco la algarabía y los vivas por la nacionalización, porque ni es, que puede ser, o sea, para mí lo importante está en identificar cuál es la política energética y económica de esta administración, o cuál es el plan para los próximos 10 o 15 años, cómo esta decisión se vincula a un mundo que está mirando hacia las economías sostenibles o hacia la transición energética y cómo esta decisión abona en este sentido o no. Esta decisión tiene mucho de cavernícola en el sentido de que es energía que es probadamente tóxica, de la que no se debe depender. Entonces, si no está vinculada a financiar una transición o a un plan a largo plazo, pues puede ser una medida inmediatista, puede ser un inmediatista que solo está queriendo cumplir una promesa antes de que se termine la administración y no preocupada por lo que venga en el largo plazo. O puede ser también una oportunidad para financiar, como lo dice Alejandro, yo plenamente de acuerdo, cómo se fortalecen la generación de energías y las energías a distribución local, la distribución regional, y cómo esto alimenta una discusión que sí deberíamos estar teniendo. Yo no creo que la discusión de que si Iberdrola le vendió, le trajo, no fue, si fue, o sea, no es a donde tendríamos que poner más tiempo, porque pues haya sido como haya sido, es un hecho consolidado, es una compra hecha, y más bien hay que ponernos a pensar hacia dónde va nuestro país en materia energética, porque vienen elecciones el año que viene y tendremos que discutir, porque son dos candidatos, al menos Ebrard y Sheinbaum, que han hablado mucho de las alternativas al transporte, de las alternativas ecológicas, de las nuevas energías. Ebrard se ha montado mucho en esos foros internacionales, lo mismo que Sheinbaum, que es su antecedente académico. Y bueno, pues esta decisión yo no sé si los está dejando con un compromiso de generar smog por los próximos 20 años o si más bien cómo se está viendo y cuál es esa discusión. Muchas gracias, Marco Castillo. Yo les ofrezco una disculpa, hace rato me tuve que salir porque se fue la luz, pero bueno, ya pude regresar, así es que mil disculpas. Sí, escuché un poco a Alejandro, pero no en su totalidad, así es que después lo voy a escuchar. Muchas gracias. Héctor, si quieres tú agregar algo de Iberdrola o pasamos al otro punto de Lorenzo Córdoba y su incorporación ya abierta a Latinus y bueno, pues también su regreso a la UNAM, querido Héctor. Mira, curioso, ¿no? Que se te haya ido la luz, ¿no? Justo Fue la luz. hablando de... Hablando de, se me fue la se me fue luz. la luz, ¿no? Mira, yo creo que este gobierno es un tema pendiente que tiene esto que comentaba Marco y Alejandro. A mí me parece que, ahora sí, como dicen en el argot médico, pues hay cosas que son urgentes y deja uno tiempo para lo importante, ¿no? Me parece que ese gobierno se ha enfocado a lo urgente, que pues básicamente ha sido tratar de consolidar que la mayor parte de la población tenga electricidad. Y sí, efectivamente ha dejado otros temas ahí al garete que, pues ahora sí, como dice el mismo López Obrador, se lo está dejando a la próxima administración. Ahora sí, con la seguridad de que cualquiera de sus corcholatas, como él mismo lo llama, va a tener una cierta continuidad en este terreno y que a partir de ahí, bueno, pues ya se va a ver más a lo que tiene que ver con la generación de energía más amigable a la que actualmente se tiene aquí en el país. Que nos guste o no nos guste, México está muy atrasado, ¿no? Nada más habrá que ver, pues, cuál es la proporción de autos eléctricos que circulan en el país, el precio que tienen cada uno de estos automóviles y cómo están las fábricas contaminando a México, que de una u otra forma, pues aquí las han aceptado con los niveles de contaminación que en sus propios países no podrían tenerlos. También en aras de la discusión de si pues es más importante la generación de empleos o el tipo de contaminación que pueden generar aquí en México, ¿no? Podemos verlo. Pues nada más para empezar, aquí tenemos una experta que es Violeta en la cuestión de minera, ¿no? ¿Cuánto contamina ahora sí que la industria minera en México y cuánto se supone que nos es necesaria esta minería
dado pues que ahí se están generando los metales que en algún momento vamos a utilizar para prácticamente todo, ¿no? Y los otros dos grandes, digamos, indicadores económicos, que es la construcción y que es la venta de automóviles, pues también son los más depredadores que tenemos pues no solo en México, sino en todo el mundo, y que pues ahí desde el punto de vista del consumismo, desde el punto de vista neoliberal y económico, pues hay que apostarle supuestamente estos dos indicadores como digamos, como una señal de desarrollo o de falta de desarrollo que tendremos aquí en México. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que verlo, pero también hay que ver lo que tenemos en el presente y cómo se van a ir resolviendo este tipo de negocios, ¿no? También me parece que tendríamos que poner a debate que así como el agua y la salud, pues estamos en el dilema de si son un derecho o son negocios, lo mismo tendría que ser con la electricidad, ¿no? Hasta ahora se ha visto que eso eminentemente pues es un factor de negociación, de negocios, perdón, de producción, en donde las grandes compañías, inclusive Iberdrola, pues no va a estar invirtiendo, por ejemplo, pues en la selva lacandona, no va a estar invirtiendo en la sierra de Oaxaca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece ser que sí hay que entrar a debate, pero sí hay que ver cuál es la situación que tenemos actualmente, hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico ir viendo qué podemos ir resolviendo y, por supuesto, irnos sumando a las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, que esa es una materia también impostergable. También, ya fuera de tema, hace rato hablábamos de migrantes, pues también hay de migrantes a migrantes, ¿no? Aquí estarían a lo mejor afectados dos migrantes mexicanos en España, uno es Felipe Calderón, que pues nada más recibió $431,000, perdón, euros, ahí en el tiempo que estuvo como consejero en Iberdrola, y la exsecretaria de Energía, que también fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía de aquí de nuestro país, que dicen las malas lenguas que por lo menos ha ganado 3 millones de euros como consejera ahí de accionistas pues en esta compañía, ¿no? A ver qué tanto les puede afectar y qué tanto les puede dejar en condición de indefensión, ¿no? Y en el caso de, pues ahora sí que del señor Lorenzo Córdoba Oye, espera, permíteme, Héctor, rápidamente. Creo que también habría que ver, regresando al tema de Iberdrola, un comentario breve. ¿Qué dijo la prensa española de Iberdrola? ¿Sí? O sea, de esta operación, pues, ¿no? Y bueno, primera cuestión. En la bolsa, la cotización de Iberdrola se fue para arriba, ¿eh? Más de 2,5%, una cosa así. Y en general, la prensa española festinó que Iberdrola se haya deshecho de esas 13 plantas, ¿no? Y tener $6,000 millones, que no es cualquier cosa, para para encarar, digamos, ¿no? Las legislaciones y demás en sus políticas energéticas a futuro. Es decir, desde el punto de vista de España, el trato que llegó Iberdrola fue muy positivo y eso creo que también es indicador de algo. Nada Sí, más un yo comentario. añadiría ahí también, Héctor, eh, y Alejandro, Marco y Violeta, añadiría que, bueno, las condiciones para Iberdrola ya no eran las que tenía antes, porque incluso la aportación y la transportación de energía ya ahora sí tenía que pagarla. Es decir, ya no era negocio como lo tenía. Claro. Por eso iban a celebrar también en España y acordemos, no olvidemos que Iberdrola también controla varios de los medios de comunicación en España. Y otra cosa que a mí me parece importante, no es una nacionalización, pero por eso el presidente dijo, es como si hubiera sido una nacionalización. Lo que no se logró con la propuesta de reforma eléctrica en el año 2020, la hizo en los hechos. Si bien no está en la Constitución, sí la tradujo a los hechos. Y para mí, desde mi punto de vista, quien vaya a entrar a la presidencia de la República en materia de refinería, de producción de energía, pues no es distinto el Pemex que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Pemex o la Comisión Federal de Electricidad que va a recibir el próximo presidente o presidenta, según es lo que más se perfila. Y a mí me parece que yo estoy de acuerdo en lo que decía Marco y Alejandro, en que pues sí, había que ver en lo que viene y en las decisiones y acciones que se van a tomar,
pero me parece que no se podían tomar si no colocabas un piso que te permitiera precisamente tomar y ver que puedas tomar tus propias decisiones sin tener que depender de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Esa es la parte que también quería colocar. Ahora sí, Héctor, adelante. Sí, 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 bueno, sí celebran que Iberdrola no solo va a tener sus 6.000 millones de dólares para invertir en otros países, eso es lo que se recalca mucho, sino también, y eso no nos lo dicen, para pagar las multas que tiene por allá, ¿eh? Porque bueno, pues también no ha sido una blanca paloma para nada Iberdrola ahora sí que en su propio país, ¿no? En el caso de Lorenzo Córdoba, pues qué descaro, ¿no? Bueno, no es raro, no raro, a ver si ahora no nos salen con que Lorenzo Córdoba no se toca, ¿no? A ver si no es la nueva postura que se va a tener aquí en México, irse a Latinus, donde, bueno, ya sabemos que pues, uno de sus dueños es justamente Roberto Madrazo Pintado, que pues ya sabemos la historia que tiene él, ¿no? Y a mí de verdad me duele mucho que Lorenzo Córdoba se vaya nuevamente a la UNAM, no solo él, ¿eh? Habría que ver cuántas de las personas que están saliendo justamente ahora del INE, pues se van ahora sí que al nidito de amor allá en la UNAM, allá pues en Ciudad Universitaria, Ciro porque Murayama también. no, por lo menos son como 4 o 5, tengo entendido, Violeta. Prácticamente va a ser el nuevo INE allá en la UNAM y a ver qué tanto van a parasitar allá y van a pues, seguir contaminando a la UNAM, que pues desde un tiempo atrás pues no está muy bien en términos ideológicos, sino que se ha ido prácticamente acuerpando la derecha ahí en rectoría y que ahora la vemos pues ahí sumida en una pues, trayectoria muy gris, porque pues finalmente la UNAM que digamos que sobresalga, digamos, en la discusión de los grandes problemas nacionales, no la ha habido, y en las pocas veces que ha intervenido siempre ha sido apoyando a la derecha, siempre ha sido, pues ahora sí que señalando ahora sí que los puntos prietos en el arroz, como se diría, pero muy pocas veces dando propuesta de cuáles son los caminos que se tendrían que tener aquí en nuestro país, ¿no? Ya, voy yo con la pregunta, perdón. Ya andaba, Estabas pensando en Calderón, Ernesto. sí, aquí le Estaba pensando toca, en el tweet del hijo de Calderón también. ¿a quién le toca? ¿A ti, Marco? ¿Ah? ¿O a Alejandro? Adelante, quien digan, Quien adelante, sea. Alejandro. Bueno, va. Marco, en esta parte, pues, ¿cómo se mira este tipo de acciones? No sé si es algo divertido o cómo traducir esto que finalmente, pues, lo que está sucediendo es que los sectores de la oposición, pues, van apuntalando, se van preparando y armando sus filas de lo que creen que les va a servir y de pronto, pues se va a Latinus, el que era presidente por 9 años del Instituto Nacional Electoral. No es un asunto menor en ese sentido, que ese presidente, pues finalmente, pues ya se abrió. Sí, pues bueno, no, visto desde un contexto regional, México, Estados Unidos, la crisis provocada en el INE a partir de una serie de iniciativas de reforma que propuso la administración de López Obrador, fue vista por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, como una oportunidad para alimentar la narrativa de que este gobierno es antidemocrático, que el gobierno de México es antidemocrático. Durante muchos meses, las opiniones editoriales vestidas de notas que no tenían nada de objetivo se dedicaron a acusar a la administración de López Obrador de antidemocrático, de autoritario, de dictador, de querer destruir al INE, y usaron a Lorenzo Córdoba como un gran aliado para alimentar estos discursos y generar durante varias semanas, si no es que meses, el discurso de que todo intento de reforma que proponía la administración de López Obrador tenía como objetivo convertir a nuestro país en un país comunista. En este sentido, Lorenzo Córdoba ya cumplió una función, ya la operó desde su postura, ya no fue una postura neutral, jugó de un lado, y yo creo que también ya desde antes de salir del INE, ya cuando hizo su gira aquí por los Estados Unidos, ya obviamente venía con la intención y el interés de tratar de
de definir la ruta política hacia donde va a caminar el argumento, la narrativa de la democracia en riesgo que ha venido manejándose desde el INE. Ahora lo va a hacer desde una supuesta academia y ahora lo hace desde los medios de comunicación y seguramente en Latinus se va a dedicar todos los días a decir por qué López Obrador es antidemocrático, tendencias autoritarias y todas estas cosas. Entonces, está definitivamente todo este episodio alimentado por un interés desde el exterior y obviamente de los intereses corporativos de México y de Estados Unidos por tratar de denunciar y descalificar a la política pública que trata de socializar las riquezas del Estado público, a las posturas que tratan de tener instituciones que administran y controlan la mayoría de los recursos sin asociarse con la iniciativa privada. Entonces, pues nada, él es una pieza más que se movió y ahora vemos que llega una nueva persona al INE que tiene la gran responsabilidad de mostrar la seriedad de las reformas de la administración López Obrador, que no sea panfletaria, que no sea vocera de los intereses de la administración, sino que retome las necesarias reformas que se vienen planteando con toda seriedad, que veamos una serie de cambios que aseguren y blinden la democracia mexicana, al tiempo que se demuestra lo tendencioso de la presidencia de Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Marco. Pues, ¿cuál sería tu valoración, querido Alejandro? Ya Pues está. muy Ajá, rápido nada más comentar una cosa que ayer decíamos, la ida de Lorenzo Córdoba, la llegada, el regreso a la UNAM se da un año crucial para la UNAM, cuando va a haber un cambio de rector, pero además en un contexto distinto al de toda la historia de la UNAM, cuando ya no está el Partido Revolucionario Institucional al frente, bueno, y pues su liga con el PAN que tuvo siempre, ya no están, y bueno, ahora pues será un escenario distinto, y él y otros, como dice Héctor, pues están ahí de regreso. Bien, yo rápidamente, lo que me parece, bueno, pues es bastante claro, ¿no? Que el paso de la chamba, digamos, ¿no? De Córdoba en Latinus, pues da una formalidad a lo que ya existía, ¿no? Simplemente, pues de la nómina oculta pasa a la nómina abierta, ¿no? O sea, este, queda más claro, pues, ¿no? Y sí, por supuesto, lo que dice Marco, pues ya se ve venir, ¿no? Es una tribuna desde donde la cual, pues, va a estar disparando constantemente sus análisis, ¿no? Sus consideraciones, etcétera, de manera mucho más abierta. Yo no sé si sea posible, pero bueno, mucho más abierta de lo que ya lo estaba haciendo como presidente del INE, ¿no? Y la otra cuestión que es muy interesante, también lo que comentabas, Violeta, y Héctor lo puso en la mesa, es cómo, porque no es el caso solamente de la UNAM, cómo las universidades públicas, y bueno, no sé si las privadas también, pero hablo de las públicas, ¿no? Se convierten de pronto en repositorio de viejos cuadros de la administración pública, ¿no? Es decir, gente que tuvo un paso por gobiernos federales o gobierno de los estados. Aquí en la Universidad Veracruzana tenemos varios casos así, y una vez que salen, pues van a parar a las universidades, ¿no? Les dan sus chambas allí. Esto, al menos hasta hace unos años, era práctica común. Entonces, muchas de las instituciones públicas, universitarias, pues están llenas yo lo que digo, como un cementerio, ¿no? De dinosaurios, ¿no? Que tuvieron un paso por la administración pública y que en las universidades muy poco aportan, si no es que nada, ¿no? Y lo que sí es que impiden el desarrollo de carreras académicas de gente joven que tiene empuje, que tiene idea, que tiene mejor formación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Eh, Creo que es uno de los grandes vicios que tienen las universidades mexicanas, que poco a poco se ha ido modificando gracias a, pues, a los exámenes de oposición, exámenes, digamos, a todos los procedimientos académicos de ingreso, permanencia y promoción, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, hay muchas universidades del interior del país, públicas, que son eso, se han convertido mucho durante muchos años, y cuando tú dices, Violeta, con el PRI al frente, pues les dieron chamba a muchas personas y son uno de los obstáculos para, pues, para el desarrollo de la investigación, mejoría de la docencia, etcétera, etcétera, porque ocupan plazas de las cuales, pues, los jóvenes no tienen acceso, ¿no? Y nada más para comentarle a Héctor rápidamente que yo sí soy de los pocos que tiene uso automóvil eléctrico. Mi coche, el único que le funcionan son los faros y el radio. Entonces sí, digo que tengo coche eléctrico. Muy bien, Alejandro. Pues, caballeros, Y muchísimas nomás gracias. así, muy brevemente, Ernesto. Ajá. Yo nomás sí tres cosas muy rápido, ¿no? Me parece ser que la incorporación de Lorenzo Córdoba a Latinos es un reforzamiento que está teniendo hoy, así que están formando su tridente, Loret, Broso y Lorenzo, para ver qué pueden hacer, a ver si no usan estos para impulsar al mismo Lorenzo Córdoba a la candidatura del 2024, porque no veo dónde, o bien estos tres apuntalando al que vayan a designar. La otra parte, las irregularidades que puede haber en el INE, ojalá se haga una investigación a fondo de cómo se manejó ese instituto durante el tiempo que ocupó Lorenzo Córdoba, pues, la presidencia. Y también no se nos olvide una buena y una mala en el INE, los 7 que quedaron ahí, que bueno, pues todavía pueden responder a los intereses de la anterior administración. Y la buena es que, bueno, hubo muchas renuncias ahí de direcciones de área que ojalá se fortalezcan en términos más democráticos y no corporativos como se había venido haciendo hasta ahora. Gracias. Pues sí, la Contraloría ahí ya empezó ahí a apretar. Vamos a ver qué sale. Nada más para despedirlos, leo algunos de los comentarios de la audiencia. Iliana Lara, Lorenzo Córdoba se va a Latinos de golpeador porque solo para eso le alcanza cambio de un circo a otro circo. Mónica Sánchez, la UNAM debe exigir un cambio de rumbo porque está secuestrada por corrupción. Nora Brie, la oposición va apropiándose de bastiones de donde operar. Héctor López Osuna, por mi raza enmudeció mi espíritu. Este, Gabriel Axel Ríos Rodríguez, bueno, una vez más, Deus ex Franklin, la economía neoclásica viene empujando a la UNAM a subordinar su prestigio científico y educativo a las listas de complacencias mundiales. Potemkin, hay que invitar más a menudo a Marco Castillo, y también dice Connie Casas, Marco Castillo como para presidente de la República, no, dice como invitado regular del Rompeviento TV. Bonifacio Sánchez, Lorenzo y su pandilla se van al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es que es el club de Diego Valadez y sus cuates. Olga dice, Marco Castillo, así es, visibilizar, será más fácil saber lo que hacen los psicópatas corruptos y así poder visibilizar y activar más los cambios para bien. Laura Herrera, muy interesante los puntos de vista de Castillo por su enfoque desde los Estados Unidos. Irma Arce, el instinto indica que la participación de Marco Castillo tiene que ver con integrarlo. Órale, muy acertado, queridas. Antonio Alejo Trujillo, Potemkin, aunque no coincido con algunos análisis de Marco Castillo, así es que también allí hubo alguien que le estaba tirando al Marco. Apoyo su propuesta, el debate de ideas y propuestas sirve para resolver problemas. Oscar Roncalli, la UNAM ha sido refugio de lacras. Recordemos al nefasto Diego Valadez, ex procurador, yéndose al Instituto de Investigaciones Jurídicas, vienen y van. El ex rector Capizo, procurador, y así más casos. Potemkin, exacto, Antonio Alejo Trujillo, es importante divergir, discordar, eso nos mueve a buscar argumentos más sólidos. Connie Casas, un pensador más que se integrará a estas mañanas ya de por sí placenteras y llenas de reflexiones. Marco Castillo, no, bueno,
Ignacio Reyes Trejo, sería interesante investigar si el regreso de Lorenzo Córdoba a la UNAM es legal. También se ha hablado algo de eso. Silvia Márquez, Lorenzo es un líder político neoliberal y desde luego el ataque seguirá. Pues son parte de los planteamientos, así que les mandamos un fuerte abrazo, jóvenes, y ahí con Marco, pues ahí nos estamos comunicando, que ahí la gente lo recibió bastante bien en esta mesa. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Un gracias. un abrazo, Buen fin de querido. semana, que les vaya muy bien. Órale, hasta Igualmente, pronto. Héctor, Marco, Ale, descansen. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Y rápidamente, Ernesto, sigo pensando estrategias para que te hagan caso en la mañanera. Ahí tengo luego unas propuestas. Órale, órale. Nosotros Vale. seguimos pensando en cómo transmitir más el béisbol aquí en este medio de comunicación. Y a los Mira, yo Pumas, creo que sería buena idea armar una mesa aquí en Momentum, una mesa beisbolera. Ya tengo más o menos ubicado el panel. Evidentemente tiene que estar presente el presidente, por supuesto, que es su Claro. pasión, ¿no? Luego pensaba yo en alguien machuchón, así, fifí, ¿no? De la mafia del poder. No sé si todavía sea de la mafia del poder, como Alfredo Harpelú, ¿no? El dueño de los Diablos Rojos, ¿no? Y pensaba en alguien también representativo de las bases de Morena, de esta parte que lucha por los pobres, primero los pobres, etcétera. Y pues estaba pensando allá en tu paisano, Ernesto, en el Pulpo Remes, echado Pues, de virtudes democráticas y transparencia y etcétera, etcétera. Sería una bonita mesa, ¿eh? hasta luego, Alejandro. Nos dio gusto saludarte. un abrazo, Adiós. queridos. Marco, Bien, Héctor, gracias. hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.